quieran recapitular algún punto y voy a compartir entonces mi pantalla. Ups. Listo, listo. ¿Pueden ya acompañar la pantalla? Sí. Bueno, entonces, gracias. Organizamos un contenido bastante rico, pues considero utilizar las 2 horas que tenemos agendadas. Ese contenido va a tener dos grandes caras, así por así decirlo. Una, bastante conceptual, hablar un poco sobre qué es eso de gestión del conocimiento, teoría, autores y conceptos que son claves para entender la gestión del conocimiento. Y ya más para la segunda hora, ¿cierto?, del encuentro, vamos a ver su parte más práctica, cómo se ven las organizaciones, cómo se acompaña y cuáles son como esos principales beneficios que un proceso si miremoslos como un proceso en este punto de gestión de conocimiento trae para la organización. Entonces, la agenda, como les comento, entonces vamos a hablar al principio de la teoría de la gestión de gestión de conocimiento. Eh, Quisimos incluir no solamente el ciclo de creación de conocimiento de Nonaki Takeuchi, que les he comentado ya varias veces, fue un pilar fundamental en mi tesis de maestría, como también otros modelos de gestión del conocimiento, como el modelo de la consultora multinacional KPMG o KPMG, que también pues lo utiliza a nivel de consultoría. También hay de otros autores que les voy a mostrar así en la marcha, que también aportan algunos puntos interesantes, y al final en la parte práctica creamos una metodología pensada en Óyeme, pensada en la necesidad que hasta este momento hemos leído sobre qué es lo que se quiere hacer con la gestión del conocimiento. También vamos a hablar sobre esa diferencia e importancia del conocimiento tácito, también conocido como implícito, y el conocimiento explícito. Y finalmente vamos a ver esa metodología, ¿cierto?, de práctica, gestión de conocimiento, ya pensando en ustedes como equipo y en Óyeme como organización. Pero antes de comenzar, quería que me contaran, pues las que quieran participar, ¿qué es conocimiento? ¿Qué entienden como conocimiento? Ejemplos, alguna referencia. Las escucho. Pues dentro de el ejercicio que nosotros venimos haciendo del área de gestión del conocimiento, yo estoy construyendo un documento que espero finalizarlo y socializarlo con el equipo, porque la idea es llegar a una conclusión de la fundación, cómo va a concebir la gestión del conocimiento. Entonces, buscando definiciones de gestión, de qué es gestionar y de conocimiento como tal. Entonces, Ujú. dentro de ese recorrido están las bases, pues, del latín, del griego, del no sé qué, tal cosa, y muchas conclusiones. Pero yo lo que he entendido, el conocimiento es el que, o sea, es un saber que desarrolla una persona a partir de la experiencia, en lo que sea, en cualquier área. Es más, puede ser estudiado o no estudiado, puede ser empírico, es ese saber específico, sí, adquirido a través de una experiencia. Súper, Liz, muchas gracias. ¿Alguien más? Valentina, yo también le sumaría como a lo que dice Liz, es por ejemplo como si lo que ella dice de esa parte de la experiencia, puede ser esa parte que lo tomamos de la práctica o que también lo fortalecemos con la parte de la educación. O sea, la práctica y la teoría que hacen parte de esa experiencia que tengamos en cualquier tema. Gracias, Junia. Una última, ¿alguien más le gustaría complementar o refutar algún posicionamiento de las compañeras? Bueno, entonces es muy importante, sí quería hacerles como esa pregunta, y considero que en el transcurso de estas 2 horas que vamos a estar hablando específicamente de gestión del conocimiento, ustedes van a notar
algunas similitudes, tanto con lo que dijo Liz como lo que dijo Junia, y otros puntos que van a ser diferenciales o quizás un poco más específicos de cómo se concibe ese conocimiento a nivel organizacional, porque sí, como proceso humano, ¿cierto? Inherente a nosotros como seres humanos, como personas, que sea desde cualquier perspectiva científica o espiritual, ahí donde lo tomen siempre hay una evolución. El conocimiento está, pero cuando hablamos del conocimiento organizacional, ¿cierto? En las organizaciones, aquí vienen estos viejitos, de ahora estarán más viejitos, que son Hirotaka Takeuchi y Hirokuro Nonaka. Para que se aprendan el nombre, ese va a ser el quiz de este seminario, que me digan y me escriban el nombre de los dos autores. Dios santo, Entonces, casi no pude ni leyéndolos. a mí me encanta leerlo, me parece un nombre tan, o sea, me parece genial. O sea, siempre he tenido también como una afinidad con la cultura japonesa y hablando de cultura japonesa, resulta que, y creo que eso es como un sentido común, en Occidente nosotros vemos con mucha admiración la cultura japonesa por la admiración, la organización, a nivel pues de principios, por ejemplo, procesos allá como la corrupción son pena de muerte, robar también. En estos días creo que el dueño de Samsung fue parar a la cárcel por corrupción y por algunos robos, y entonces vemos que sin importar la posición de poder, la ley funciona en Japón. Entonces, eso también se aplica al mundo organizacional. Siempre ha existido una admiración en las historias, principalmente a nivel pues, de vehículos, de motos, de japoneses que han liderado o que han creado empresas o fábricas, en el caso de Toyota, de cero, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una cosa de las cenizas, crearon imperios, y eso hizo que estos dos autores se preocuparan por traducir esos principios de la cultura japonesa en las organizaciones, en las empresas, a sentidos occidentales. Entonces ellos escribieron en 1995, ya hace bastante tiempo, este libro que lo tenemos aquí en el centro, The Knowledge Creating Company, que es como la creación del conocimiento organizacional. Y ese es un libro que para mí también es un tratado que no pierde su vigencia, y es porque en ese libro ellos construyeron una teoría para explicar ese fenómeno de crear el conocimiento a nivel organizacional. O sea, ya no es más un conocimiento individual, como lo hablábamos al principio, ni un conocimiento de grupo, sino es un conocimiento de la organización, o sea, algo mucho más etéreo, abstracto, y por ende también genera ya desafíos para medirlo o verificarlo. Entonces ellos lo definen como una creencia verdadera justificada, y que esa creación de conocimiento es la capacidad de la empresa, de la organización, como un conjunto para crear nuevos conocimientos, así como difundirlo en toda la organización y que queden establecidos en productos, servicios y sistemas. Entonces, para ellos, crear conocimiento a nivel organizacional, no solamente extraerlo del cerebro, de la mente de las personas, sino que eso haga sentido en el día a día, en la relación de trabajo, y que a partir de darle ese sentido o nuevos significados a ese conocimiento se puedan generar productos o servicios que obviamente ya impactan ese balance financiero o ese capital de la organización. Entonces, la gestión del conocimiento, aquí hay algo muy importante a resaltar, no es un concepto filosófico, bonito. Hay varias vertientes para entender la gestión del conocimiento. Una de ellas es a partir de los recursos humanos, verla como un proceso para estimular talentos y motivar equipos, y si bien eso es una vertiente verdadera, inclusive yo lo vería como una ventaja, un proceso de gestión del conocimiento, también hay una vertiente que me llama muchísimo más la atención como investigadora de esos temas, y es que la gestión del conocimiento es un camino para crear otro tipo de capitales en la empresa, entre ellos el capital intelectual. Entonces, la gestión del conocimiento es, en definitiva, la gestión de activos intangibles que generan valor para la organización. Cuando hablamos de activos intangibles, son aquellos que son muy difíciles colocar en un balance financiero, en un inventario. Entonces, esos activos intangibles, ya les voy a colocar más adelante algunos ejemplos, son como tal el insumo principal en la gestión del conocimiento. Están relacionados con la captación, la estructuración y la transmisión del conocimiento, y tienen que ver con el aprendizaje organizacional. Esa es la principal herramienta.
aprendizaje organizacional como ese proceso de adquisición de conocimientos en pro de los procesos de la empresa y que ya no se puede hablar que nació de una sola persona, sino que es algo tan diseminado y tan institucionalizado que pertenece a un nivel mucho más organizacional. Entonces yo les hablaba hace poco de capital intelectual, que si ustedes me preguntan, Valentina, pero ¿por qué empezar a invertir tiempo, recursos, tanto intelectuales como económicos, en la gestión del conocimiento? Porque oye, me debería decidirse por hacer eso. Y es que la gestión del conocimiento, uno de sus productos es generar o aumentar capital intelectual. El capital intelectual, me encanta cómo ese autor lo define. Define que una organización es como un árbol. Hay una parte visible, que son las fruticas, ¿cierto? Las ramas, las hojas, y hay una parte oculta, que son las raíces. Entonces, si solamente nos preocupamos por los frutos, el árbol, por los frutos y no por las raíces, el árbol puede morir. Como buena jardinera me encanta esa metáfora porque muchas veces el árbol o la plantica baja su capacidad de florecer, de darnos fruto, y pensamos que es una cuestión del clima, no le estoy poniendo buen sol, buen agua, y no revisamos las raíces y puede ser que tenga algún tipo de plaga, hongo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que veamos la organización dentro de esa metáfora del árbol, como es muy importante lo que tenemos visible, evidente, como son las evidencias más científicas, los avances financieros, de recursos humanos, pero también en ese proceso de gestión del conocimiento, o ese proceso de gestión del conocimiento nos da la oportunidad de revisar las raíces, lo que está oculto en el comportamiento, en la forma de pensar, en la práctica del día a día, como lo decía Liz al comienzo, ese conocimiento que se ha adquirido solo por la experiencia o en gran parte por la experiencia, para primero no cometer los mismos errores del pasado y segundo, también capitalizar esos aprendizajes y luego volverlos un material, ¿cierto? Un material intelectual como una metodología, un artículo, un modelo de trabajo, etc. Entonces, para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas, y esto es validado para las organizaciones de hacer ese equilibrio, ¿cierto?, entre nuestra atención para lograr pues el impacto que esperamos a nivel pues social. Luego, otro autor, Stewart, nos habla que el capital intelectual es el material intelectual, el conocimiento, la información, la propiedad intelectual, la experiencia que puede utilizar para crear valor, ¿cierto?, a nivel organizacional. Es la fuerza cerebral colectiva, es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente, pero quien lo encuentra y lo explota triunfa. Entonces, por eso es que en cierto momento, incluso ayer lo hablábamos con Caro y Mari, hablando pues de ese momento con ustedes, que se necesita, sí, destinar recursos, principalmente humanos e intelectuales, para estructurar un área de gestión de conocimiento o un proyecto de gestión de conocimiento, porque no es tan fácil de identificar como identificaríamos conocimientos explícitos de una persona. Sabe la teoría A, la teoría B, sabe utilizar la herramienta A, la teoría B, la herramienta B, pero esos conocimientos que vienen de esa fuerza cerebral colectiva, como lo coloca este autor, son más complejos y de pronto demorados para ser identificados. Cuando nosotros hablamos de gestión de conocimiento, entonces hablamos que la riqueza es el producto, que es el mismo conocimiento. La información se ha convertido en la materia prima fundamental de la economía y sus productos más importantes. Eso también es un punto muy importante, equipo, de entender que estamos en la economía. Ya no se habla de una economía industrializada, incluso ya no se habla de una economía de datos, sino que se habla de una economía o una era del conocimiento. Entonces, hoy en día la nueva moneda es lo que sabemos y lo que podemos aportar por medio de ese capital intelectual. Entonces, unos ejemplos, ¿cierto? Algunos ejemplos para entender ese capital intelectual son los conocimientos de las personas que son claves de la empresa. En cierta oportunidad, o en varias oportunidades, yo les comentaba de esa riqueza que tiene Piedad, por ejemplo, de aproximación, de mantener la relación con los chicos de talento, y es un conocimiento que está con ella como una persona clave. Otro punto, otro ejemplo de capital intelectual es la satisfacción de los clientes, entenderse por qué están satisfechos, qué hemos hecho bien durante un largo periodo de tiempo,
que hacen que las personas estén felices con nuestro trabajo. Entonces de ahí pueden venir también conocimientos que no necesariamente vienen de un concepto, de una teoría, sino de la práctica, de una forma en que nosotros hacemos las cosas. Y hablando de forma de hacer las cosas, es lo que en la teoría de las organizaciones se le conoce como know-how, y es el cómo lo hacemos o el saber haciendo, para traducirlo en español, de la empresa, o sea, cómo nosotros hacemos las cosas. Y la satisfacción de los empleados también acaba siendo un ejemplo fantástico sobre capital intelectual, sobre cuáles son esas dinámicas de los equipos de trabajo, de los líderes, que han dejado por mucho tiempo a las personas satisfechas con su trabajo. Y siento que ese es un buen ejemplo para Óyeme, porque pues ustedes son personas que han colaborado en la fundación por muchísimos años, entonces eso revela un alto grado de satisfacción con la organización, la dinámica, la cultura organizacional. Entonces, ya cabe de reflexión como, bueno, ¿qué es lo que hemos creado como organización, como equipo, que nos ha llevado hasta este punto de estar aquí y que también podemos sistematizarlo y socializarlo con otras organizaciones o en otros espacios, y que ahí ya se genere como tal un capital tangible de posicionamiento de marca, o si lo vamos a vender, pues ya de nuevos recursos. Entonces, los activos, estos ejemplos que les comento en ese momento son activos que explican buena parte de la valoración que el mercado concede a una organización y que sin embargo no son recogidos por un valor contable o no en un primer momento. Lo que se busca con la gestión del conocimiento es justamente traducir esos procesos, como el conocimiento que las personas tienen, la satisfacción de los clientes, en tangibles que sí se puedan contabilizar y medir. Equipo, hasta aquí vamos bien. Preguntas, dudas, comentarios. Listo. Entonces, Vamos bien. Bueno, perfecto. Cuando nosotros entonces comenzamos a entender a nivel todavía bastante conceptual los dos tipos de conocimiento que acompañan esta gestión, vamos a encontrar dos tipos. Un conocimiento explícito, que es ese conocimiento más evidente, visible y súper fácil de transmitir, ya vamos a hablarlo en detalle, y el conocimiento tácito e implícito. Cuando hablamos de conocimiento explícito, hablamos de ese conocimiento que puede ser escrito y transferido con relativa facilidad de una persona a otra. Por ejemplo, algo a nivel conceptual, una metodología. Ese puede ser articulado, codificado y almacenado en algún tipo de medio. Ya obviamente, pues cuando hablamos tipos de medios, ya hay una gran valorización, ¿cierto? Y protagonismo de medios digitales. Entonces ahora, yo sé que ustedes ya utilizan el Drive de Google, y en futuras oportunidades vamos a hablar sobre otro tipo de almacenamiento, de medios de almacenamiento para articular, codificar esas informaciones, esos conocimientos de tipo explícito, y que pueden ser transmitidos inmediatamente a otros por medio de lectura, de videos, de podcast. La información contenida, ejemplos, son las enciclopedias, los tutoriales, procedimientos, manuales, información que están almacenadas en bases de datos, y ese tipo de conocimiento explícito lo domina la tradición filosófica occidental. También el método científico se apoya mucho en eso, de tener datos evidentes que sean fácilmente o que se puedan articular, codificar y almacenar, ¿cierto? Entonces, dentro de una filosofía occidental, este es el modelo preferido de muchos. Ya dentro de esa filosofía oriental, ¿cierto? Volviendo a Nonaki Takeuchi, ellos dicen que son dos caras de una misma moneda, tanto el explícito como el tácito. El tácito, por su parte, la clave de ese tipo de conocimiento es la experiencia, como lo mencionaban en algún momento ahorita las compañeras, y esa experiencia tiene que ser extendida a una experiencia compartida. Entonces, si no existe esa experiencia compartida, es extremadamente difícil que las personas consigan adquirir el conocimiento tácito. Ese proceso de creación de conocimiento tácito se hace a través de compartir la experiencia y se conoce a nivel, pues, de la teoría como la socialización. Creo que todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje tácito, en el cual no nos basamos en el lenguaje ni en algún medio que haya sido codificado o estructurado como lectura, video, podcast, manual, etcétera, sino por la observación. Y
me encanta pues ya que vayan pensando, porque si ustedes se dan cuenta, muchas de las profesiones que nosotras tenemos, tanto las que estamos en áreas más de las ciencias sociales como las ciencias exactas, claro que el conocimiento explícito aparece de forma así súper llamativa, pero también nosotros nos basamos mucho en la observación y la imitación para aprender. Por ejemplo, aprender un idioma. Aprender un idioma se basa mucho en la imitación. Tú te puedes saber la gramática, te puedes saber pues las palabras, el vocabulario, pero tienes que imitar, inclusive al principio uno se siente medio ridículo imitando el ritmo a una persona, pero es la forma en que te entiendan realmente o que vayan ganando, ¿cierto? Competencia en ese aprendizaje. Entonces, eh, recuerdo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo portugués, que yo me sentía súper ridícula, que medio que cantaba, pero yo cuando hablaba en mi ritmo español sentía que no me entendían. Cuando empecé a imitar a mis compañeras de la universidad y ver que ellas cantan, por ejemplo, ellas no dicen como, ¿cómo estás? Sino, ¡Oi, tudo bem? Parece como que cantaran. Entonces yo empecé a imitar ese ritmo y ahí en ese cuento, observando e imitando, pues aprendí a perfeccionar la lengua. El conocimiento tácito es más difícil de articular porque surge de esta experiencia, tú tienes que vivirlo, tienes que sentirlo para conseguir introyectarlo. Entonces, aquí ya hay algunos puntos importantes que espero queden claros. Lo primero, que la experiencia juega un papel fundamental. Entonces, si bien en un proceso de gestión del conocimiento es muy importante esos conocimientos que vienen de la teoría, del concepto, también son igual de importantes los conocimientos que vienen de la experiencia, de la práctica, del quehacer, y que también se ven mucho en la relación de las personas dentro de Óyeme, dentro de la organización, y que también se pueden aprender o que en la mayoría de las veces se aprenden por medio de la observación, de la imitación y la práctica. Y me parece tan poderoso que justamente para mí de eso se trata ser líder. Tú puedes decir a tus subordinados o a las personas que te acompañan en tu equipo cómo hacer las cosas, pero definitivamente la gente aprende es a partir del ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, a Caro y a Mari, no, ustedes tienen que ser cálidas y tienen que ser súper, mejor dicho, siempre dar esa milla extra con el cliente, pero ellas ven que yo soy súper dejada, nada comprometida, ¿cómo ellas van a creer en esa frase que les digo todo el tiempo si en el ejemplo no lo ven? Entonces, ese tipo de coherencia, ¿cierto? Entre lo que se dice en el discurso, en el concepto, con lo que se hace en la práctica y la experiencia, es lo que nos lleva a transmitir de forma más eficiente las buenas prácticas en las organizaciones. No sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo, en desacuerdo. Pues ve, Valentina, yo del documento pues que había leído que tiene total relación pues con esto, sí, había entendido el conocimiento explícito y tácito. En el caso de la fundación, hay profesionales con muchísima experiencia, como lo son Luz Estela, como lo son Piedad, y por ejemplo, ellas tienen un conocimiento explícito, ¿cierto? O sea, adquirieron un conocimiento explícito inicialmente a través de la academia, estudiando, en ese momento habían métodos, los métodos de realización estaban escritos, pero su fuerte y como su valor agregado, lo que tú mencionabas ahora, ese capital intelectual, lo tienen en el conocimiento tácito, porque si cogemos a los profesionales jóvenes de la institución a que se preparen, a que lean, que es un ejercicio que también estamos buscando hacer, recuperar como esas lecturas de metodologías anteriores, pero este conocimiento tácito que ellas transmiten, buscan transmitir o queremos que transmitan, como tú dices, es más complejo, ¿cierto? Es más complejo porque se va a través de la experiencia, o sea, Pedacano aprendió lo que aprendió a manejar familias y empresas y todo eso a través de la experiencia, lo mismo de Ana. O sea, ellas hicieron un diplomado en tal cosa, pero fue la experiencia y escribir eso me parece muy teso. Tú decías, hacer un manual de cómo abordar a las familias, pero eso es muy complejo, eso es como ya del ADN de ellas y lo mismo en el área de apoyos.
es importante tener unas bases teóricas, pero ese sexto sentido, ese ojo clínico, eso que da la experiencia es muy complejo de escribir. Sí, inclusive me encanta que hables de esa parte, de, por ejemplo, cómo abordar a las familias, que cuando están explicando, pues algunos autores, y no me acuerdo bien quién, explicaba justamente el equilibrio entre lo tácito y lo explícito en el sistema bancario. Resulta que, por ejemplo, cuando nos vamos a pedir un préstamo, o pues quien ha tenido la oportunidad, sino alguien que le hayan contado, pedir un préstamo bancario te hacen unas preguntas, ¿cierto? ¿Está trabajando? ¿Tiene inmuebles? ¿Tiene no sé qué? ¿Tiene no sé qué? Ok. Y ustedes ven que la persona va como haciendo un checklist de lo que tenemos y lo que no, y después a partir de esa lista o de ese checklist saca una respuesta, un resultado, oiga, sí le podemos prestar o no, usted no es una persona confiable para hacer ese préstamo. Eso nació justamente de lo que mencionas, Liz. ¿Alguna vez en el pasado alguien tenía ese instinto, esa malicia indígena, no sé, decir, oiga, esta persona no se le puede prestar porque mire que no tiene ni trabajo, no sé qué? Y alguien, bueno, pero usted cómo hace esa lección, mire, lo que yo analizo para prestarle dinero a alguien es analizar si tiene un trabajo, analizar si tiene otro inmueble, analizar cuánto gana, analizar, si me entiendes, como algunos detalles, y eso se volvió un procedimiento que se utiliza, obviamente es actualizado hasta hoy, pero eso salió de la práctica de alguien que pensó cómo sería fácil decidir si se le presta a alguien o no, y luego funciona definitivamente los préstamos que fulanito le dio a 10 personas, los 10 han retornado o están pagando de forma seria su compromiso. ¿Qué hace él de diferente? Él lo que hace es A, B, C y D, y eso ya se volvió un procedimiento que se institucionalizó, se socializó con todo el equipo. Entonces, eso es justamente la conversión entre algo completamente tácito de la forma de trabajo de una persona en un procedimiento o en un conocimiento explícito que se puede fácilmente socializar y transferir. Entonces, eso es un ejemplo que me gusta muchísimo del sistema bancario, o sea, no, algo que es tan burocrático y tan robusto como un sistema bancario, utilizó en algún momento de la historia un procedimiento, un tipo de conocimiento tácito de una persona para hacer este tipo de procedimientos de análisis de préstamos, por ejemplo. Bueno, listo, súper chévere. Igual saben que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen algún comentario o alguna lectura diferente a la que yo traigo en ese momento. Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Vemos entonces varios autores que nos hablan de gestión del conocimiento como un proceso organizacional, ¿cierto? Que va mucho más allá del aprendizaje de una única persona, y se habla que es organizacional porque nació en ese contexto, en las dinámicas de trabajo y a partir de los procesos que se han liderado dentro de la organización. Que existen dos formas de ver ese proceso, y son a partir de una mirada de lo explícito y a partir de lo tácito o lo implícito, que es la parte pues más compleja, y es cómo extraemos la información de cada persona, le damos un sentido a nivel organizacional y la socializamos con los otros. Pero, ¿cómo funciona esa gestión del conocimiento en la práctica? Entonces, en la práctica, cuando se decide comenzar a trabajar en gestionar ese conocimiento, se aplican tres macroprocesos. Uno, el análisis de los procesos que existen, que aquí, aquellas que participaron en la medición del impacto con nosotros, hicimos en algún momento la cadena de valor del programa, ¿cierto? Donde hablamos de tanto el proceso de entrada como las principales intervenciones de ese programa específico, los procesos de salida, que habla justamente de cómo esperamos que ese niño joven salga del programa, ¿cierto? Eso lo vimos, ahora ya lo vamos a retomar. Pero aquí no lo vemos a nivel de programa, sino a nivel de organización. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer cuando queremos aplicar la gestión del conocimiento en Óyeme es, ¿cuál es la cadena de valor de Óyeme? ¿Por qué o cuáles son esos procesos que componen la cadena de valor de Óyeme? Luego, hacer rituales de conocimiento, hacer
encuentros, momentos. Ya también les voy a comentar en detalle qué son esos rituales del conocimiento que nos ayuden a revelar ese conocimiento tácito, ¿cierto? A reafirmar y validar el explícito y socializarlo con todas las áreas y las organizaciones y crear mapas de conocimiento que nos permitan sistematizar y socializar, no solamente de forma interna, sino de forma externa. Entonces, colaboraciones con otras organizaciones, artículos científicos, nuevas metodologías, nuevos productos, nuevos servicios, son unos ejemplos de cómo se puede sistematizar y generar ese capital intelectual que hablábamos hace poco. Entonces, cuando nosotros comencemos la recomendación, ¿cierto? Que aquí es mucho de cómo lo hacemos y lo hemos hecho nosotros, es la cadena de valor. Lo primero que se tiene que analizar es la cadena de valor de Óyeme como un todo. Entonces, ¿quiénes son nuestro público? ¿Cuáles son esos procesos de entrada que son transversales y que definen la forma como hacemos las cosas? ¿Cuáles son los servicios centrales de la organización? Y se le llama cadena de valor porque cada proceso va generando un valor específico. O sea, cuando nosotros hacemos un proceso de entrada o recibimos a los jóvenes, ahí se genera un valor en esas personas o un impacto, ¿cierto? Cuando aplicamos algún servicio, nuestros servicios centrales, apoyos, la IPS, nosotros estamos dando otro valor. Entonces, la cadena va siguiendo su secuencia y ya en el proceso de salida tenemos, ¿cierto?, o valores acumulativos en esas personas que entraron o que llegaron, pues, a la organización. Entonces, ese es el primer gran paso, ¿cierto?, el macroproceso que se tiene que hacer y es analizar qué es lo que está sucediendo a nivel organizacional, porque es aquí donde nos vamos a hacer las preguntas de qué es lo que vamos a sistematizar y es importante para nosotros empezar a gestionar, ¿cierto? Cuando hablamos de rituales de conocimiento, nosotros como seres humanos estamos llenos de rituales, ¿cierto? Creo que tenemos rituales navideños, de comer las 12 uvas, de la cena con la familia, otros más de corte espiritual, como el bautizo, como hacer también limpiezas de aura, aquellas que son más esotéricas. Entonces, hablar de rituales en este punto de la gestión del conocimiento es hablar de una serie de acciones que tienen un valor simbólico y en la simbología se crea también el hábito. Entonces, es muy importante traer esos encuentros de hablar sobre conocimiento a nivel organizacional a partir de rituales, porque la finalidad es demostrar el poder de quien realiza el ritual e integrar a ciertos individuos a la comunidad. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica, Valentina? Se ve que se organiza o se crea una agenda, ¿cierto? O una serie de rituales de conocimiento que pueden suceder con un periodo semanal, quincenal, mensual, de acuerdo pues con la necesidad o lo que ustedes sientan podemos organizar como equipo. Y hay un área que siempre va a tener el poder, en el sentido en que va a mostrar cómo funciona, cuáles son sus principales metodologías, cuáles son sus principales prácticas, tanto buenas como aquellas que tienen que mejorarse. Entonces acaba siendo un ritual donde todas las áreas de la organización participan y en cada ritual, en cada encuentro, un área domina y muestra y el resto escucha y hay un equipo base que inclusive eso es uno de los principales puntos de dificultad y es que hay un equipo base, no sé si por lo que he escuchado sería Liz, Amparo y Luz, que toma esa información que el área tuvo, la cuestiona, la sistematiza y la organiza, ¿cierto? Ya en un medio de documentación, preferiblemente digital, que nos permita después caminar hacia la creación de servicios, productos, metodologías, etc. Entonces, de eso se trata. Nosotros en Cubo Social hacemos un proceso similar que llamamos laboratorios de coeducación, donde cada una trae un tema que es de su dominio y que tiene que ver con su práctica en Cubo Social, crea un material, lo socializa, hacemos un proceso, una dinámica como de preguntas, de cuestionamiento, de discusión, diálogo sobre el tema y también esa información la almacenamos en el OneDrive. Obviamente eso es un ritual súper simple, no tiene
mucha complejidad. Existen otros que conozco que hacen en Sura, que son las Islas del Conocimiento. Funcionan de forma quincenal y funciona así. Cada miembro del equipo trae un conocimiento que posiblemente era algo que él necesitaba aprender, lo aprendió y lo socializa con el equipo. Entonces, me gusta verlo así. Perdóname, Hola. ¿cómo fue que dijiste que lo llamaban ustedes? ¿Laboratorios de qué? De coeducación. Incluso Gracias, fue, Valentina. bueno, fue un aporte de Mari sobre cómo hacer ese laboratorio como más de una mirada de experimento, de intentar nuevas temáticas y está funcionando bastante bien. Y les comentaba también el modelo entonces de Sura que se llama Islas del Conocimiento, que también viene pues a partir de otra teoría llamada pues la Isla del Conocimiento, que dice que nosotros somos como una isla en medio del océano, y el océano es todo lo que desconocemos, y nosotros somos nuestro conocimiento es esa islita, y entre más agranda la isla, más grande es la frontera con ese océano. Entonces, nunca vamos a ser los dueños del conocimiento. Creo que es una posición bastante humilde sobre el tema, me gusta muchísimo. Y estaba diciendo que me gusta mucho verlo así como un ritual de conocimiento, porque sería súper chévere que tuviera realmente el ADN de ustedes, que sucediera, que tuviera el nombre, la forma, organización que representa a ustedes como mujeres, como profesionales, como parte de Óyeme. Entonces, es muy bacano crearlo, ¿cierto? Y obviamente pues llevarlo a cabo. La magia es tenerlo siempre como un ritual de encuentro donde se disfruta muchísimo porque uno aprende montones, pero que haya siempre ese equipo base que esté documentando lo que está pasando, porque esas memorias son los que realmente nos van a generar esos insumos que queremos para generar capital intelectual. Entonces, Valentina, hola. te pregunto, o sea que es muy similar como a los staff de trabajo. Sí. No sé cómo funcionan. Por ejemplo, bienestar familiar, ellos hacen unos staff y es donde convocan, claro que ellas lo hacen es como por profesiones, ¿cierto? Entonces, convocan a todos los profesionales, por ejemplo, en psicología, y Sí. ese día ellos se retroalimentan no solamente de un tema especial, sino llevan a ese staff como lo que ellos han percibido como los diferentes lugares donde trabajan. Y a raíz de eso investigan en qué pueden profundizar en temas. No sé si es algo más o menos parecido. Sí, sí. Es que creo que, como te das cuenta, son súper plurales. O sea, en Sura le llaman Islas del Conocimiento, nosotros lo llamamos Laboratorio de Coeducación, en Bienestar Dices lo llaman Staff. Entonces, creo que de eso se trata, que sea divertido y que se le dé la cara de uno. O sea, yo no les puedo, por ejemplo, decir, no, es que tienen que empezar a implementar un laboratorio de coeducación. Y ustedes, pero ¿eso con qué se come? No, aquí hablemos de, no sé, algo que las identifique y que ustedes lo vean como un momento interesante. Algunos de los resultados, y el de Sura lo conozco muy de cerca porque es mi esposo el que lo implementó, al principio es muy fingido, como cualquier hábito, ¿cierto? Cuando uno quiere adquirir un hábito, por ejemplo, quiero comenzar a hacer deporte. Al principio es una pereza, o por lo menos para mí, no sé, las que son más deportistas, o comenzar a comer saludable. Siempre hay una parte de fingir que es más estructurada, más de qué incomodidad, pero a la medida que ya va, ¿cierto?, asociándose con esa identidad que ustedes tienen como grupo, acaba siendo un encuentro súper divertido de crecimiento. Y algunos de los resultados que Juan Felipe me comenta, por ejemplo, son que la motivación del equipo está a full, que cada vez las presentaciones son más así, con puntos de excelencia, con calidad, que se están hablando de temas muy interesantes, que hay áreas o personas que traen conocimiento que otros desconocían y se ha ahorrado mucho tiempo. Entonces, son beneficios que inclusive ese equipo base que menciono debe comenzar a recopilar cuáles son como esos puntos críticos de desarrollar esos rituales de conocimiento y cuáles son las principales ventajas que están viendo, porque principalmente ustedes que están preocupadas por crear un área de conocimiento van a tener que tener dentro de esa área indicadores que está funcionando, que están avanzando en ese objetivo o en ese propósito, ¿cierto? Que tienen y el por qué crearon la área. Entonces, ese equipo base tiene que ir todo el tiempo organizando esas informaciones, haciendo esas evaluaciones y
estamos avanzando hacia ese propósito de por qué el área existe o hay algo que todavía no está funcionando. Entonces, algunas características de esos rituales de conocimiento es que son fijos, o sea, es un compromiso, no es algo como que, yo voy a ver si puedo, no. O sea, todo el equipo para en ese día, para que no sea tan cansón o tan extenuante, pues lo recomendamos que sea quincenal, ¿cierto? Quincenal, donde ya esté una agenda fija por semestre o por año y ya se tome ese día como el día. Se va con una agenda estructurada, entonces parece orgánico, parece divertido, pero es todo lo contrario. O sea, para que sea divertido y productivo tiene que haber una agenda estructurada, entonces sabemos quién va a hablar, entonces va a ser el área de apoyo, si el área de apoyo nos va a hablar sobre X metodología y X buena práctica que ellas llevan implementando los últimos 5 años. Tiene que haber un espacio de cuestionamientos, de dudas, de preguntas, otro espacio de reflexión, cerró. O sea, tiene que ser una agenda bastante estructurada para que se rinde, conseguimos avanzar, ¿cierto?, hacia el objetivo. Cada área tiene su espacio para liderar la conversación y ese ritual de conocimiento. Se documentan los principales hitos del ritual y se sistematizan y se socializan mes a mes. Confama hace algo muy chévere, que es un informe quincenal de avances. Entonces, ellos no hacen como tal un ritual donde reúnen a la gente, sino que le piden que, incluso eso lo hacen con los aliados, que mandemos un párrafo, 100 palabras, contando los principales avances e hitos de aprendizaje en, los proyectos, en el proyecto. Entonces tú tienes un párrafo, eso te da así, 100 palabras da un párrafo gordito, grande, donde tú cuentas eso. Y ellos le piden eso a sus 7 aliados y al final sale un documento mensual donde cuentan cuáles son los avances de cada área, de cada aliado. Entonces, quien lee ese informe encuentra de forma rápida y concisa cómo estamos todos. Eso lo hacen en un Word, lo comparten en el email de todos. Hay otras formas que inclusive ahora con el Teams ustedes podemos empezar a pensar y es crear especie de un periódico virtual dentro del Teams donde aparezca eso de forma mensual, cuáles son los principales avances, aprendizajes, hitos, ¿cierto?, del ritual de conocimiento de cada área. Entonces son formas de ir evidenciando, ¿cierto?, ese aprendizaje. Y ahora vamos a hacer una dinámica, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la última, ¿cierto? El último macroproceso que les mencionaba y eran los mapas de conocimiento. Y como personas que nos encanta, la evaluación trae una escala bastante específica, acomodada para el momento, y es una escala del 1 al 3, donde ustedes van a, de forma individual, no tienen que decirlo, sino solo hasta el final, que vamos a abrir para que nos cuenten cómo evaluaron todo. Ustedes van a evaluar uno, si la pregunta que se les hace, por ejemplo, colocar un ejemplo aquí. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste una mejor manera de hacer tu trabajo? Esa es la primera pregunta. Entonces ustedes pueden marcar, Pacho. No sé si aquí, nosotros en la costa decimos, Pacho, cuando, hace muchísimo tiempo, Pacho. 2, no sé, no tengo ni idea, no me acuerdo. Y 3, lo hacemos todo el tiempo. Entonces, esa va a ser la escala de evaluación, compañeras. Les pido que en el celular o cojan una hojita ahí rapidito. Yo les voy a pedir un minutico para ir al baño, ¿cierto? Mientras nos organizamos y ya regresamos a hablar sobre esa creación de los mapas del conocimiento. Incluso esta estructura que les voy a presentar ahora puede ser también utilizada en los rituales de conocimiento que hablábamos anteriormente. Entonces, ya regreso, un minutico, voy al baño. Si quiere, pues, si quieren tomar o quieren hacer un break todas, como para ser más justa. Como quieras, mija. Bueno, yo me voy a sentar un minutico mientras voy al baño y ya regreso.
Listo. Entonces, bueno. Entonces, ya que tenemos clara nuestra escala de evaluación, les voy a pedir que vayamos haciendo un proceso de reflexión y, claro, también de evaluar algunos aspectos. Vamos a ir por etapas. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, hablamos de desarrollar capacidades, ¿cierto?, en las organizaciones. O sea, no podemos implementar un proceso de conocimiento si primero hacer un diagnóstico de cuáles capacidades como organización tenemos. Entonces, para eso vamos a comenzar ahí a colocar, a evaluar. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste una mejor manera de hacer tu trabajo? Sea porque investigaste o porque alguien te contó. También quiero que me cuenten y que evalúen cuándo fue esa última vez que conociste la necesidad o las necesidades de las personas que utilizan tu servicio, que de pronto actualizaste, fuiste atrás de, por ejemplo, todo lo que pasó en la pandemia, qué necesidades hay en nuestros usuarios. Y también, ¿cuándo fue la última vez que la organización recopiló, integró e interpretó información? ¿Fue hace poco? ¿Ya no se acuerdan? Que se hizo preguntas para cuestionar los procesos, los servicios que tenemos hoy en día y que también trajo ideas externas de otros, de aliados, de consultores, de universidades que nos permitieran crecer en el servicio que operamos. Ese proceso de crear conocimiento nos ayuda a entender también que a nivel de las organizaciones tenemos que saber la diferencia entre diferentes tipologías que a veces se confunden cuando hablamos de conocimiento o gestión del conocimiento. Lo primero son los datos, ¿cierto? Entonces, datos, como vemos en la figura, son números, informaciones, conceptos desagregados, que al momento en que se articulan, que se les da algún match simple, se habla de información. Entonces la información acaba siendo un proceso de integración de datos, pero esa integración de datos se vuelve conocimiento cuando gana un sentido a nivel organizacional. Entonces aquí estarán acompañando, viendo el cubo, ¿cierto?, que ya les había mencionado. Es la forma como nosotros entendemos las organizaciones de impacto, y es que el cubo, primero, por su metáfora de figura geométrica, nunca pues está mal puesto, ¿cierto? Tú colocas un cubo y no importa la forma como la coloques, él va a estar bien colocado porque tiene sus caras de apoyo. Entonces eso se asocia con la estabilidad que las organizaciones deberían tener, ¿cierto? Y sobre todo con la complejidad de las dimensiones y que estas dimensiones se integran. Entonces, para hablar de conocimiento tenemos que hablar primero de datos que se integran como información, e información que se le da un sentido en un contexto particular, que es nuestra organización. Entonces, lo que es conocimiento, ¿cierto? Para Óyeme, que nació en Óyeme, también tiene que entenderse dentro de ese contexto de la práctica, de las áreas de dominio que ustedes tienen, desde la fonoaudiología, la psicología, la pedagogía, etcétera. Y hay un avance en esta pirámide de entender la gestión del conocimiento, es la sabiduría. La sabiduría acaba siendo... Valentina, permiso. Lo que pasa es que por acá vino Amparo y me dice que ella tiene que ausentar de la reunión porque tiene paciente a las 10 de la mañana. Entonces, para que sepas. Listo, igual queda grabado, entonces puede retomarlo cuando guste. Listo. Gracias, Junia. Entonces, equipo, les comentaba, entonces cuando nosotros generamos ese conocimiento, vamos a suponer que ustedes les parece un buen camino lo que hemos presentado, se comienzan a hacer esos rituales de encuentro para crear, ¿cierto? Y sistematizar ese conocimiento por áreas, tanto lo tácito como lo explícito. Ese conocimiento no puede ser solamente sistematizado y ya quedar lindo allá en un OneDrive, no, tiene que volver a la práctica, y solo volviendo a la práctica aplicado al quehacer de ustedes es que se traduce en sabiduría. Hay un filósofo brasilero, Mario Sergio Cortella, que dice que lo que importa es saber lo que importa, o sea, darle relevancia a lo que efectivamente para nosotros como organización es importante. Discapacidad, inclusión social de personas con discapacidad auditiva, volvernos cracks en lo que para nosotros son muy tesas, en lo que para nosotros es importante. La información es acumulativa, solamente entrar a Google y vas a encontrar millones y trillones de información.
El conocimiento acaba siendo también selectivo, porque el conocimiento tiene un factor contextual, ¿cierto? Y de aplicabilidad, de acuerdo pues con el tipo de conocimiento. Ya la sabiduría es el arte de aplicar el conocimiento para resolver problemas. Entonces, ¿cuáles serían uno de los principales escenarios así ideales que yo visiono con ese tipo de procesos? Que en esos rituales o en esos encuentros donde ya se ha creado y sistematizado información, ese conocimiento regrese a los equipos y los equipos consigan resolver problemas o actuar de forma mucho más innovadora a partir de lo que nació con ustedes. Entonces, eso es una forma de entenderlo. Los datos, ¿cierto? Son números, son palabras, son cosas que no tienen ningún tipo de articulación. La información es cuando articulamos esos datos. El conocimiento cuando le damos un sentido dentro de un contexto y una cultura que tenemos como organización, y la sabiduría es cuando ese conocimiento lo aplicamos para resolver problemas. Entonces, esa es una forma bastante didáctica de entender la diferencia entre datos, información, conocimiento y sabiduría. Entonces sigamos ahora con nuestra evaluación, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre cómo compartimos el conocimiento. Y aquí las invito a que piensen, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien de tu equipo que algo salió mal? Que lograste pues admitir un error y posiblemente que el error era tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que un colega te dijo algo que te ayudó a mejorar tus actividades? Recuerden, pues colocan el 1, el 2 o el 3 y luego vamos a la Vale, espérate que me perdí. Oíste, yo no alcancé ni a responder la primera. Fui la única que me quedé. Yo No, la de tampoco, atrás. yo estaba La escuchando, primera. que le íbamos Porque es a que dar tú te fuiste para el baño y nos dejaste las fotos de todas, no dejaste la imagen. Esta, ay, qué pena con Sí, ustedes. sí, Esta. sí. Ah, Sí. bueno, Esa gracias ahí traje. por... Listo. Entonces la primera pregunta es, vamos a evaluar nuestra capacidad de creación de conocimiento. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que encontraste una mejor manera de hacer tu trabajo? Sea porque alguien te lo dijo, lo investigaste. ¿Cuándo fue la última vez que Vale, conociste? perdóname. Las respuestas son hace mucho. ¿Qué Ah, más? sí. Las respuestas son, Pacho, o sea, No hace sé. muchísimo tiempo. 2, Ujú. no sé, no me acuerdo. Y la Y otra todo 3, el tiempo, todo el listo. tiempo. Juni, apagate el micrófono que allá en el local hay un ruido horrible. Listo. Listo, equipo. Claro, Entonces, volvamos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que encontraste una mejor manera de hacer tu trabajo? ¿Que actualizaste tu práctica, investigaste o alguien te dio algún tipo de asesoría? ¿Cuándo fue la última vez que conociste las necesidades de las personas que utilizan tus servicios o los servicios que operan dentro de Óyeme? Esas, las de arriba, son a nivel individual y profesional, cada una como profesional. Las siguientes son ya a nivel de la organización, que ustedes vean pues que todo lo hacen a nivel de organizacional. Entonces vamos con esas. ¿Cuándo fue la última vez que la organización recopiló, integró e interpretó información? ¿Cuándo fue la última vez que hizo preguntas, cierto, a ustedes como colaboradores sobre cómo se hace la práctica y que trajo ideas externas también como insumo de creación de conocimiento? Ay, me está dando alergia. Listo. Listo. Bueno, ahora esa parte ya se las expliqué. Ahora vamos a la siguiente, capacidad organizacional para hablar de gestión de conocimiento, y es el compartir. Entonces aquí vamos a evaluar también cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien de tu equipo que algo salió mal y que posiblemente salió mal por tu culpa o por un error tuyo. Seguimos. ¿Cuándo fue la última vez que un colega te dijo algo que te ayudó a mejorar sus actividades?
Y a nivel organizacional, ¿cuándo fue la última vez que la organización difundió nuevas ideas? Que comunicó lo que funcionó bien y lo que está mal. Y que se aseguró de que al menos 2 personas supieran sobre ese proceso, sobre ese proyecto, que el conocimiento no se quedara solo con una persona. ¿Listas? Listo. Listo. Entonces vamos con la siguiente capacidad organizacional en la gestión del conocimiento, que es organizar. Entonces vamos a evaluarnos. ¿Cuándo fue la última vez que no encontraste la información que buscabas? Estabas buscando un archivo, un PPT, un Word y loquísimamente no te lo encontraste, le preguntaste a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que no sabías dónde guardar la información? Y ya a nivel organizacional, ¿cuándo fue la última vez que la organización creó estructuras para almacenar e encontrar fácilmente ideas asociadas a los programas? Bendito. ¿Y cuándo fue la última vez que la organización mantuvo registros de información relevante? Listas. Sí, Pirirí. Listo. Eso lo va a pasar rápidamente y vamos a la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que almacenamos los aliados estratégicos que tenemos? Que hicimos alguna sistematización, identificamos quiénes son esos aliados y los colocamos en alguna base de datos. Y ahora hablemos sobre la siguiente capacidad organizacional asociada a la gestión del conocimiento, que es el aplicar. Y ahí entonces van a evaluar cuándo fue la última vez que cambiaste la forma en que hacías algo, que la renovaste, la actualizaste. ¿Cuándo fue la última vez que cometiste un error al probar algo nuevo? Y ahora, a nivel de la organización, ¿cuándo fue la última vez que la organización que Óyeme mejoró la forma en que se hacen las cosas? ¿Y cuándo fue la última vez que la organización, que la fundación lanzó un nuevo servicio o producto? ¿Listas? Sí, Pirirí. Vale.
Aquí, hablando de esa aplicación, quería colocarles un ejemplo para inspirarlas a identificar y a evaluar mejor. Resulta que una vez en una empresa, en una fábrica de leche en caja, se comenzó a presentar un gran problema. Había una estera, ¿cierto? O sí, una estera donde iban las cajas pasando, imagínense pues una producción de leche en caja, iban pasando, pero algunas no se le llenaban completamente y el sistema de producción no conseguía identificar cuáles estaban correctamente llenas y cuáles no. Entonces, nació un gran problema que era cómo evitar que las cajas que no están correctamente llenas continúen en el proceso y se cierren y se le entreguen hacia el cliente. Entonces, para eso contrataron a unos ingenieros que cobraron $100,000 para crear una balanza de precisión, ahí dice precisión, y un brazo mecánico. Entonces, la balanza estimaba el peso de la caja, ¿cierto? Y el brazo iba sacando aquellas que estaban mal llenas, o sea, que estaban medio vacías, de acuerdo pues con el peso de la balanza, ¿cierto? Resulta que esta solución fue una solución carísima para la fábrica y duró solo 6 meses porque el brazo mecánico se dañó. Cuando eso sucedió, 2 operarios, 2 trabajadores, le pidieron al jefe $100, compraron un ventilador y el ventilador hacía correctamente lo que se esperaba. Entonces aquellas cajas que estaban casi vacías no aguantaban la fuerza del ventilador y se caían. Entonces, eso es un cuento, ¿cierto? Una historia que nos ayuda a entender que muchas veces el conocimiento y la sabiduría estés con nosotros, que nosotros somos los que sabemos la forma en que puede funcionar y que se debe confiar y darle mucha más prioridad a ese conocimiento interno que ya están las personas que han estado muchos años operando, en ese caso, esa estera de cajas de leche, que personas súper blan, blan, blan del diploma, ta, ta, ta. Entonces, a veces es muy importante, antes de contratar, ¿cierto?, personas externas que son los dueños, según ellos, del conocimiento, que nosotros veamos dentro de nuestros propios recursos humanos soluciones. Si después de que hacemos una identificación o un mapeo de soluciones dentro de nuestros equipos, ninguna es viable, después de haber sido evaluadas, ahí sí podemos pensar en ese plan B de contratar personas. Pero me gusta mucho esa historia porque nos ayuda a volver a lo interno, a lo nuestro. Entonces, que lo caro no es lo que vale tampoco. Ajá. Y lo simple, y también el valor de lo simple, piedad. O sea, a veces vemos Sí, que es sí. una solución muy simple y dudamos, y no, es que Y no, simple es. y la experiencia de las personas es muy valiosa porque ellas han tenido pues como el contacto directo permanentemente. Súper eso. Sí. Entonces, bueno, quería darles como esa historia para estimular ahí. Ahora vamos entonces a nuestra última, ¿cierto?, capacidad organizacional asociada a la gestión del conocimiento y es el colaborar. Entonces, cuéntenme, ¿cuándo fue la última vez que ustedes invitaron a un colega, a una amiga, a una compañera de trabajo, un cafecito virtual y le pidieron un consejo sobre un proyecto? Que haya sido, que no era obligatorio, que les nació de decirle, ay, ve, tú me puedes dar aquí una orientación, así. Siguiente, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en qué podría ayudar a resolver el problema de un colega, que fue el proceso inverso? A ti te consultaron, te pidieron y tú empezaste a romperte la cabeza cómo puedas ayudar a esa compañerita. Y ahora a nivel organizacional, ¿cuándo fue la última vez que la fundación compartió información sobre las áreas, sobre lo que está sucediendo? ¿Cuándo fue la última vez que la organización creó conciencia de grupo? Y finalmente, ¿cuándo fue la última vez que la fundación trabajó la memoria organizacional? ¿Listas? Sí, Pi. Bueno, equipo, ahora entonces las escucho. Vamos a volver a la primera capacidad, que es crear. ¿Cómo nos pueden crear? No me tienen que decir números, sino qué sintieron ustedes, las que también
voluntariamente quieran compartir. ¿Cómo está nuestra capacidad tanto profesional como organizacional para crear conocimiento? Pues yo desde mi rol, a ver, la generalidad de mis respuestas frente a todas estas cosas, yo desde mi rol, ¿cierto? La mayoría de respuestas fue todo el tiempo, porque en el área específica de liderar proyectos, no tanto de la IPS, porque es que ahí también hay cargos más de resolver problemas, apagar fuegos, resolver chicharrones, bueno, en fin, ¿cierto? A nivel de IPS, pues como la dinámica ha estado más bien suave, no es de tanto apagar fuegos, pero desde el área de proyectos y ya desde estas nuevas dinámicas de gestión del conocimiento, o sea, yo siento que yo he aprendido todo el tiempo, o sea, que el crear, el imaginar, el Beatriz y yo nos sentamos, ve y tal cosa, y qué te parece, pero ¿qué hay que hacer? Entonces, estamos en función de eso todo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién? ¿A quién llamamos? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le decimos? ¿A quién contactamos? Entonces yo en esta área de crear, todavía me faltan productos, nos faltan productos por entregar, pero de creación, de soñar, de imaginarnos cómo puede ser, yo creo que yo sí me he matado últimamente mucho la cabecita. Súper, Liz. ¿Alguien más quiere compartir su puntuación? Valentina, bueno, yo voy como en esa parte de esto de crear. Lo que pasa es que para mí, cuando tomabas todas estas preguntas, me pasó algo muy particular porque, como tú sabes, yo apenas comencé el año pasado a este proceso de la coordinación, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí encajaban como todas estas preguntas permanentemente, porque para mí todos los días son preguntas y más en el cargo porque es nuevo, ¿cierto? Entonces me encontraba con una y con la otra que la necesidad de las personas de utilizar el servicio. Yo todos los días tengo que estar en esto porque tú sabes que apoyos es un área donde este programa todos los santos días es de preguntas. Tenemos demasiado pues como servicio en esta parte, entonces creo que eso, cuando decía lo de un pacho, lo de no sé, o todo el tiempo, me toca todo el tiempo porque yo a veces parezco hasta intensa preguntándole cosas a Beatriz por el temor a equivocarme, a no hacer cosas que yo no estaba enseñada a hacer y que no sé, hay cosas que todavía me toca apoyarme demasiado en Beatriz porque tú sabes que este tema de contratación, son muchos los contratantes y prefiero estar preguntando que hacerlo mal y que la institución quede mal de pronto por un aporte que yo esté haciendo que no es. Entonces, pero fue chévere ese ejercicio porque sí le permite uno como encontrarse con uno mismo y darse esa respuesta que hay veces uno no, pues no, nunca se pregunta a uno, ¿cierto? Entonces, sí, esa parte así me fue como en este primer ejercicio. Chéverísimo, gracias Gina por compartir. Valentina, a mí me dio en la parte de crear todo el tiempo, porque es que en nuestro programa, pues me ubiqué como mucho en el programa, todo el tiempo tenemos que buscar nuevas estrategias para que funcionen y van surgiendo tantas cosas que uno siempre tiene que ir cambiando. Nosotros, por ejemplo, no, yo sentí que no nos podemos quedar ahí, porque si no, llevamos las de perder, o sea, todo el tiempo es buscando estrategias para que las cosas funcionen de la mejor manera. Súper, muchísimas gracias, Piedad. ¿Alguien sintió que la capacidad de crear tanto profesional como a nivel de organización no era tan buena así como las compañeras nos mencionaron? ¿O estamos todos en la misma línea de que todo el tiempo estamos creando conocimiento y nuevas formas de hacer las cosas? Valentina, yo creo que todo el tiempo estamos generando, creando, inventando cómo interactuar con nuestros usuarios, con nuestras familias, incluso con nosotras mismas. Pues qué herramienta utilizamos, cómo lo hacemos. Entonces creo que todo el tiempo lo estamos haciendo.
Excelente, Diana. Entonces pasemos a la siguiente, ya que tenemos una noción bastante positiva sobre el crear. Ups, déjame yo paso aquí. Y vamos al compartir. Entonces, cuéntenme también pues de forma voluntaria cómo sintieron, estamos en esta capacidad organizacional de compartir el conocimiento. ¿Se durmieron? No, No, yo no sé, yo ahí puse también que todo el tiempo, yo también. porque también, pues el equipo da la tranquilidad y la confianza de poder decir, pues pucha, metí la pata, por ahí no era, me equivoqué con esto, vení, metí la pata por este lado, ¿cómo crees que lo podemos solucionar? Pues a mí me da la tranquilidad de poder decir como, ay, fue mi chica, la embarré, ¿cierto? Entonces, como todo el tiempo y tener como el respaldo también del equipo y la organizacional que dice que se comunica lo que funciona bien y lo que está mal. Yo creo que en la fundación siempre la información es muy clara referente a esto. Nos pasó esta situación, hay que mejorar en esto, vamos a fortalecernos en esto. Entonces, me parece que no hay como tapujos o como informaciones escondidas, sino que todo se pone como sobre la mesa y se va clarificando también con el equipo, o así lo leo yo. Valentina, y mira, por ejemplo, que uno tiene como su equipo. Digamos, mi equipo es Diana, pero mi equipo también es Beatriz, y todo el tiempo estamos en función de comunicar lo bueno y lo malo, pero si hay alguna otra persona de la institución que requiere algo, también estamos ahí. Digamos que uno no lo hace permanentemente porque cada cual está en lo que tiene que estar, pero siempre, siempre está uno compartiendo lo que se requiere en el momento con todas las personas, pues como de la fundación. Ok, equipo. Que yo creo que... Valentina. Dale, Beatriz. Bueno, yo llegué tarde, no quise interrumpir, pero aquí he estado muy juiciosa escuchando este ejercicio tan interesante. Yo tengo una lectura, por ejemplo, me encanta escuchar lo que Diana Gómez y Piedad acaban de decir, porque es una dinámica muy propia del programa Talentos, ¿cierto? Yo creo que el programa Talentos tiene una madurez y tiene unas fortalezas tan grandes y bueno, también puede ser la trayectoria de las personas que están allí, su forma de ser, son muchas variables que permiten que haya esa transparencia todo el tiempo, esa cordialidad, esa empatía al momento de decir, me equivoqué, la embarré, Beatriz, en esta empresa no nos fue como queríamos, esta empresa no nos está respondiendo, esto no nos funcionó, lo vamos a tener que repetir, o por el contrario nos fue muy bien y lo vamos a replicar y hagámoslo. Y creo que desde la dirección ese ha sido el mensaje. Aquí podemos decir que no sabemos cuándo sea, porque este tema de gestión del conocimiento es un tema que trae consigo, yo no sé si la palabra sea humildad, pero trae consigo que no podemos alimentar mucho los egos. Los egos cuando se alimentan mucho se vuelven dañinos, entonces tenemos que ser humildes con el conocimiento, reconocer cuando nos equivocamos y compartir lo que tenemos, que creo que en eso la Fundación ha ganado mucho, el compartir. Yo siento que antes había más, era un tema más cerrado de que el otro no haga lo que yo hago porque yo soy el que lo sé. Yo creo que eso se ha ido abriendo un poquito. Pero en los programas de apoyo, yo sí veo en los programas de apoyo como tal, yo sí veo una dinámica un poquito distinta. ¿Por qué? Porque han llegado personas nuevas y yo las siento un poquito temerosas. Son personas que cuando hablamos individualmente, y Junia y yo lo hemos conversado, cuando nos sentamos con ellas individualmente, y tú qué opinas de este caso, y tú qué opinas de aquello, fluyen, ¿cierto? Fluyen y tienen sus argumentos y todo lo demás. Pero cuando se enfrentan al grupo y se enfrentan a los cuestionamientos de algunas personas del grupo por su experiencia, por su trayectoria, por lo que sea, siento que se opacan un poquito y creo que ahí sí hay que hacer un trabajo. Yo no sé si Juni haga la misma lectura que yo hago, pero esa es una lectura que es importante tenerla en cuenta porque si el ambiente en el que se comparten este tipo de preguntas no es lo suficientemente favorable y empático, se generan bloqueos.
y esos bloqueos limitan la gestión del conocimiento. Quería dar como ese aporte. Valentina, como para compartir lo que dice Beatriz, de hecho yo iba pues también como a tomar la palabra en eso, ¿cierto? Y muy bueno que estamos acá de diferentes ópticas mirando como esta de las capacidades organizacionales, ¿cierto? Porque no es lo mismo, y Beatriz lo acaba de mencionar, no es lo mismo yo estar en una reunión con el equipo a cuando está, por ejemplo, Beatriz. No es lo mismo cuando me reúno por áreas como de los que toman sus vocerías en, en las reuniones o en lo que tengamos que decir, para el otro como interpelarle y decirle, no, es que sabes que yo no estoy de acuerdo. Mejor se quedan con ese sentir, con ese sinsabor, pero no hay todavía la capacidad de difundir esa nueva idea que yo tengo porque me da temor al otro. Entonces yo creo que sí es una cosa que hay que trabajarla y muchísimo, muchísimo. Yo misma he estado también como en ese trabajo, porque realmente a veces se torna difícil para uno poder interpelar cosas y sacar a veces de zonas de confort que uno dice, lo que pasa es que como ya estoy en esa zona de confort, todo me resbala, no, aquí estamos creando, aquí estamos trabajando en equipo y sería bueno que en todos los espacios se tuviese la capacidad de decirle al otro, sabes que no estoy de acuerdo, sabes que no me parece, pero no, solamente se hace lecturas dependiendo del contexto y con quién esté y cómo me lea la otra persona. No sé, porque sería también pues como muy atrevida yo de decirlo, es como si, como por mostrarme en diferente parte, como si fueran diferentes personas, no sé, esa parte como para que el otro nos dibuje como soy yo, ¿cierto? Entonces, eso en el grupo sí ha traído unas dificultades y grandes. Beatriz lo ha sabido, Beatriz nos ha confrontado el equipo, porque en muchas oportunidades ha pasado lo mismo. Súper, me gusta mucho ese tipo de comentarios y muchísimas gracias por, por la confianza de traerlos en este espacio, pero son completamente pertinentes porque son justo lo que nos ayuda a crecer y a entender por dónde es que está la pertinencia de este proceso de gestión del conocimiento y esos rituales que yo les comentaba hace poco. Justamente en esos momentos de ritual a veces o esos rituales de conocimiento se nos presentan como una oportunidad de dejar muy explícito eso que queremos que suceda en los equipos. Como yo le decía, al principio puede ser fingido, al principio puede ser incómodo, como cualquiera que sale de su zona de confort se siente como que, ay, qué pereza, pero eso que dice Junia, en esos espacios pues, de rituales de conocimiento, es muy importante que también lo dejen muy claro, como es un espacio para más que estar de acuerdo, también estar en desacuerdo respetuosamente, porque por eso existe el debate y ha existido desde la filosofía, desde la antigua Grecia, porque en un debate respetuoso es que se construye conocimiento. Entonces, eso tiene que quedar muy explícito en esa agenda de trabajo del ritual, en caso tal, pues lo estén visionando de esa forma o en otra estructura, ¿cierto? Que vayan a implementar asociada a la gestión del conocimiento, y es que las personas sí tengan esa capacidad, y yo sé que es muy difícil, y sobre todo en el papel de liderazgo. Uno lo puede decir muchas veces, pero la gente obviamente tiene temores, tiene dificultades en decir, oye, no estoy de acuerdo, y más cuando ustedes son las líderes. Pero Perdón, estimular Vale, yo tengo una inquietud. Ese ejercicio, pues a la luz de todo lo que se acaba de mencionar, ese ejercicio de ritual de conocimiento, como definamos llamarlo nosotras, ¿tú sugieres que se realice a nivel nodo o a nivel institucional? Porque esa era otra lectura que yo hacía. Este compartir información, nosotros nos movemos por nodos, ¿cierto? IPS es un nodo, apoyos es un nodo y talento es otro nodo. Entonces, por ejemplo, Beatriz conoce todo de todos, porque ella es la cabeza, pero no necesariamente las otras tengan que conocer. O sea, ¿qué tan importante es ese compartir en grupo?
o se tiene que trabajar por nodos, o sea, solo vamos a generar conocimiento en apoyos y en talentos, o en qué momento nos vamos a unir como institución a hablar de esas experiencias y enriquecernos, porque eso sería pues lo ideal. Y así yo creo que la misma gente pensaría uno que pierde ese miedo, ese temor, ese no sé, lo que tengan. Eso también tiene que ver con la estructura de la personalidad. Diana Gómez me ayuda con eso, de personas que no tienen ese carácter, ese temple de enfrentar y decir, me pasó esto, me falta esto, ayúdenme con esto, tal cosa, tal cosa. Perdón. Liz, tal como lo colocas. O sea, yo siento que es un ritual organizacional de todos, inclusive lo que se hace en la estructuración de ellos es que cada 15 días un área o un nodo, como tú lo nombras, es el protagonista de ese encuentro. Entonces, lo que ustedes a partir del área de gestión de conocimiento a las que le van a liderar como tal el proceso, o si van a contratar a alguien que les ayude en esa asesoría, es que se cuiden las fases de esa área, por ejemplo, que traigan algún conocimiento, buena práctica o metodología que tiene, algo que no está saliendo bien, algo que está saliendo muy bien, o sea, como generar, que no sea solamente una presentación de PowerPoint, o sea, eso tiene que ser muy estratégico, por eso se llama de ritual y no de taller, y no, sino como, sí, obviamente hay una parte donde miren, la metodología que utilizamos en apoyo se hace es así, los resultados que hemos tenido, que nos ha funcionado muchísimo, ser muy cercanas con los jóvenes, con las familias, eso lo vayamos haciendo y lo hacemos así, lo hacemos asado, que no nos ha salido bien. Ay, tenemos dificultad en esto, tenemos dificultad en aquello, y que las personas, obviamente también se tienen que dar algunas reglas de juego, de trabajo, opinen, ¿qué es lo maravilloso que puede suceder en esos espacios? Que alguien diga, mira, nosotros tuvimos ese mismo problema y lo solucionamos de esta forma, o yo leí por allá que hay una metodología X que les puede ayudar, entonces se construye conocimiento, pero son todas las áreas. Siento que así, incluso tú lo colocaste, hoy Beatriz tiene el privilegio de tener esa mirada o comprensión holística de la organización, pero sería una forma también de descentralizar esa mirada holística de Beatriz y que todo el equipo la conozca. Obviamente, algunos puntos de cuidado. Si alguien, por ejemplo, de contabilidad está escuchando sobre tipos de discapacidad auditiva, puede ser que su concentración o su interés no sea el mismo, pero algo se le queda a esa persona. Y si no se le queda en ese espacio, por eso es que el equipo de apoyo está ahí, para sistematizar y socializar los principales hitos de aprendizaje. Entonces, en el último rito, encuentro, tertulia, cafecito, como le quieran llamar, liderado por el área de apoyos, aprendimos 3 cosas, eso va a parar a un consolidado, ¿cierto? Que se va a ir actualizando mes a mes, y esa persona posiblemente no la cogió, no le puso atención, no le era interesante en ese momento de la discusión, lo va a tener también en un medio mucho más formal, estructurado, que le va a ayudar a hacer eso. Una forma muy bacana de hacerlo es, por ejemplo, podcast, videocápsulas, si no quieren algo escrito, si ustedes sienten que, y tiene mucho que ver con lo que mencionabas, con la identidad de nuestra organización, porque si ustedes son personas que leen, que les gusta, entonces genial hacer esa sistematización en formato de documento. Si no, vemos que el equipo es más bien del que escucha, entonces pensemos en hacer podcast o hacer videocápsulas. Eso lo pueden hacer de la mano de un aliado, lo pueden hacer internamente también, pero justamente eso, o sea, es intentar democratizar el conocimiento dentro de nuestra organización, y que obviamente pues por el papel de Beatriz como directora ella tiene esa mirada del todo, pero que en un escenario ideal todos sepamos lo que sucede, porque muchas veces, por ejemplo, uno está en la calle y le preguntan, oye, ¿usted dónde trabaja? No, yo trabajo en el cubo social. ¿Usted qué hace el cubo social? No, yo vendo propuestas. No, el cubo, o ¿qué hace el cubo social? No, el cubo social vendemos propuestas de medición de impacto. Pero no, usted hace más que eso. El cubo social hace capacitaciones, fortalece emprendimientos, analiza tendencias sociales, y solamente uno gana esa sabiduría sobre el qué hacer cuando uno conoce lo que hacen las demás áreas o compañeros. Entonces, me extendí un poco la respuesta, perdón ahí, pero bueno, eso iba. Entonces, para darle un poco de ritmo, porque ya nos queda media horita, pasemos a la siguiente capacidad organizacional, que es organizar.
Y quería preguntarles cómo se sintieron entonces con esta capacidad asociada a gestión del conocimiento, que ya habla más sobre la búsqueda de información, el guardar la información. Las escucho. Aquí también me aplicó todo el tiempo, porque es que nosotros hemos estado probando todas las opciones que nos dan para organizarnos, que entonces que el Drive, que entonces que el Dropbox, que entonces el no sé qué, ahora andar el OneDrive, en fin, ha sido una cosa loca. Yo soy Beatriz, ¿dónde quedó tal cosa? Beatriz, tal cosa y tal cosa, y eso fue en Drive, o en el disco externo, o en iDrive, una cosa muy loca. Ojalá nos organicemos. Bueno, yo aprovecho el silencio para hacer una pregunta. Ayer estaba cacharreándole a la plataforma del Office, Liz, y me hacía una pregunta, y es si en un futuro cercano están viendo la posibilidad de migrar todo lo que tengan en el Drive de Google para el OneDrive del Microsoft. Ay, pues yo no sé, Valentina, si vamos a migrar o vamos a empezar una vida desde cero, mija. Porque es que, por ejemplo, nosotros cuando arrancamos con cuando conocimos de la nube, conocimos de Dropbox. Eso tenía una capacidad limitada, pero era amigable, pero ocupaba espacio, bueno, en fin. Entonces nosotros como que aprendimos a torear. Cuando apareció el Drive, que entonces ya era para el tema de apoyos, que todo estuviera consolidado, porque no había capacidad en Dropbox para todo el mundo. Entonces nos metimos por el tema de G Suite, los usuarios, tal cosa, bueno. Entonces nos encontramos que el Office de Google es una imitación Regulimbis, en fin, y ahí no había capacidad, hubo que pagar unas capacidades. ¿Sí me entiendes? Fuimos como aprendiendo error, aprendizaje, error, aprendizaje. Entonces yo no sé si vamos a pensar migrar como tal almacenamiento de Drive o arrancar 2021, almacenar ahí, que el otro se quede allá y que sea de consulta, porque eso hemos hecho. Nosotros tenemos backup en un disco externo, tenemos backup en una aplicación que se llama iDrive, o sea, nosotros tenemos, por eso es que estamos como tan desordenadas en eso, porque a veces no sabemos dónde quedó tal cosa. Entonces tenemos que recurrir a. Entonces no sé si esta sea la opción que nosotros digamos, no, esto era lo que necesitábamos para el resto de la vida. No sabemos si esa va a ser la opción para quedarnos ahí el resto de la vida. Además que las decisiones que hemos tomado en ese sentido también han venido muy de la mano de asesores del momento. Por ejemplo, yo recuerdo que esta migración a Drive, a la nube de Drive en la plataforma de Google, vino de toda una capacitación y una asesoría que nos dio Macaya en su momento. Sí, era la panacea en ese momento. Exacto. Y ahora pues la tendencia es Microsoft, entonces sí, es una decisión compleja, de pronto ese camino que mencionas y perdóname, vale, No, y dale, además cuando nos dieron la capacitación de Drive, si recuerdan que los correos que nos sé que el almacenamiento, que súper, que compartir, que tal y pascuales, pues llega la pandemia y resulta que teníamos que almacenar videos y pues una capacidad de G Suite, de donación de Google, no tenía presupuestado esa capacidad, ni que íbamos a grabar, ni que, ¿sí me ¿Aló? Se me cortó un Hola, poco al mija, final. ¿me oyes? Hola, Sí, ¿me oyes? no, sí, te Creo que escuché se le oyó entrecortado al final. entrecortado a Liz la última parte. Ajá. Que a Google también nos sorprendió la pandemia, que antes era la panacea, pero no pudimos grabar lo que necesitábamos el año pasado. Ok, listo. Bueno, equipo, entonces avancemos hacia la siguiente capacidad organizacional asociada a la gestión del conocimiento, que es el aplicar. Entonces, también la evaluación fue igual de positiva o algún aspecto en esa parte de aplicar algo nuevo que aprendimos. También la capacidad de error, que creo que pues ya Liz nos dio un ejemplo bastante amplio de que sí tenemos ese espacio para aprender sobre el ensayo y el error. ¿Alguien que tenga algún comentario sobre esta capacidad de aplicar el conocimiento? Yo también hago una lectura y el equipo pues dirá si está de acuerdo o no con esa lectura que yo hago.
Y es que yo pienso que sí se han generado espacios donde nos hemos sentado a evaluar lo que hacemos, cómo lo hacemos y a buscar otras maneras de hacerlo, ¿cierto? De modificarlo para hacerlo mejor. Ejemplo, evaluaciones de ingreso. Es un proceso que nos sentamos a revisar cómo lo estábamos haciendo, cómo lo podíamos mejorar. Hicimos unos ajustes, se ha venido realizando. La semana pasada el equipo de apoyos se sentó con una de las compañeras y le dijo, venga, que usted nos sugirió esto y estamos encontrando estas limitantes, venga, revisémoslo. Entonces creo que sí hay esos ejercicios, pero hay un vacío, hay una queja permanente que viene muy desde el área de gestión del conocimiento y creo que Luces está en esta reunión, y es que queda en el ambiente una sensación de que se hacen los cambios, pero sin una justificación teórica clara y sin una sistematización clara. Ahora, yo rescato muchísimo de la capacitación que nos está dando Valentina en este momento, y es que hay veces creemos que la gestión del conocimiento la encontramos 100% en expertos de afuera, y resulta que no, la gestión del conocimiento tiene un valor importantísimo al interior, ¿cierto? Y hay un montón de saberes internos que hay que rescatar y que hay que organizar y tener allí. Obvio, hay que buscar el externo, hay que actualizarnos y lo demás, pero ese es un pequeño componente, no es el más significativo, diría yo. Entonces creo que hay ese sinsabor de que sí se generan cambios, pero que inclusive creo que eso salió en el ejercicio que tuvimos en estos días allá en Los Salados. Sí se generan cambios, pero sin ese soporte que le dé esa tranquilidad al equipo de que sí, esto proviene de todo un análisis súper exhaustivo, no sé qué. Entonces, hago el comentario para que tú, Valentina, también nos orientes un poquito cómo se maneja esa balanza y ese equilibrio, porque también podemos caer en un tema de quedarnos toda la vida investigando pues cómo se evalúa el ingreso de un niño, por ejemplo, y qué pruebas se aplican y no avanzamos, y las instituciones caminan y hay que caminar. Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio y esa balanza de sí, tenemos que revisar y no sé qué, pero también tenemos que ser un poquito ágiles, prácticos y creer en el saber institucional? No sé si me hago entender ahí como con ese tema. No, claro que sí, y siento que la clave, la respuesta está en el equilibrio, en valorizar ambos, en valorizar esa práctica, esa sabiduría que en serio es una particularidad de ustedes. Como lo mencioné en algún momento, ustedes son profesionales que llevan dedicándole casi toda su vida profesional a un tema muy específico que es la discapacidad auditiva. Entonces, eso ya es una sabiduría que está, que seguramente ya tiene mezclado conceptos, teorías, capacitaciones, pregrado, posgrados. Entonces, eso hay que valorarlo porque ya es un caldo demasiado nutritivo, ¿cierto? Colocándolo en palabras más cotidianas que todas, inclusive las más profesionales, deberían de tomar. Que cuando se sistematice, se identifiquen esos saberes del equipo, se recurra, ¿cierto?, a una triangulación, actualizarlo con conceptos, estudios sobre eso externos, muy bien, pero siento o sea, sí debemos de comenzar por lo interno, por lo que ya tenemos, ¿cierto? Y luego que ya se organiza, si se sistematiza ese saberes que ustedes como equipo tienen en las diferentes áreas, esos saberes, complementarlos con esas actualizaciones más externas. Pero considero que acaba sucediendo, que nos da mucho más tranquilidad, ¿cierto? Lo que viene, pero si ustedes se ponen a ver, así como ustedes en su práctica han acumulado saberes, la persona, en el caso, por ejemplo, ustedes nos contratan a nosotros, lo que ustedes están contratando justamente el mismo proceso ustedes han dedicado toda una vida en la discapacidad auditiva. Yo casi toda mi vida profesional la medición de impacto, emprendimiento social. Entonces, ustedes al final, ¿qué es lo que están comprando de ese externo, su saber, en algo muy específico? Entonces, para mí es el equilibrio de las dos fuerzas, pero sí dándole el valor que merece a esos saberes que como equipo tienen. Y una forma
de llegar a ese consenso, justamente esos rituales donde se presenta, se discute, se valida y luego se parte una comprobación más de tipo teórica o conceptual o actualización. Bueno, equipo, entonces ya vamos llegando a la parte final del ejercicio y es justamente en el colaborar, ¿cierto? Que es la última capacidad organizacional que les pedí evaluaran. Y bueno, creo que para mí es un poco obvio la respuesta por todo lo que han dicho sobre esa abertura, ¿cierto? A colaborar, a esa disposición a ayudar al otro, a resolver un problema que incluso pues no tiene nada que ver con mi plan de trabajo, pero estoy ahí. Y sobre la organización, creo que también incluso el ejercicio que hicimos en los alados fue mucho asociado a memoria organizacional. ¿Hay alguien que siente que en el colaborar no tenemos una capacidad todavía instalada, que nos gustaría, hay algún punto, algún lunar que les gustaría mencionar en ese espacio? ¿O todas están de acuerdo en que va en la misma línea de las otras capacidades? Yo creo que más, todo el tiempo estamos en función de ayudarnos y colaborarnos. Creo que somos un grupo que no es egoísta. Un compañero siempre está ahí y tratando de darle a uno la solución, o si le toca a uno, pues uno también lo trata de hacer. De acuerdo. Entonces, ya para finalizar, entonces quería solo dejarles el concepto como tal de esos autores, Nonaki Takeuchi. La gestión del conocimiento es el conjunto de estrategias diseñadas para estimular la creación de nuevo conocimiento en las organizaciones, así como su adecuada difusión y aplicación para obtener resultados, con el fin de incrementar el capital intelectual. Y, perdón ahí. Parece que lo tuviera aquí al lado, o sea, está, mejor dicho. Me acuerdo mucho en la planeación estratégica que Beatriz hablaba de crecer en balance, ¿cierto? Crecer nuestro balance no solo financiero, sino también social. Y preparando este espacio para ustedes, también creería que ese es el objetivo de una correcta gestión de conocimiento y es que ese balance no solamente crezca a nivel financiero y social, sino también intelectual. Que a la vuelta pues, de este año de implementación de esa área de conocimiento, ustedes consigan visibilizar, ¿cierto?, el capital intelectual que Óyeme posee a través de nuevos servicios, productos, metodologías, espacios pues, de posicionamiento de marca, congresos, cursos en universidades. Entonces, eso debe ser el objetivo como tal de un área como estas y es incrementar ese capital intelectual junto con las otras ramificaciones del balance que mencionaba. Y quería dejarlos con esta reflexión, ¿no? La verdad son dos, y tiene mucho que ver con lo que hablamos hace poquito, que Beatriz trajo a colación, y es que a veces estamos mucho pensando y súper concentrados en lo que nos hace falta y obviamos o disminuimos la importancia de lo que ya tenemos. Entonces, la gestión del conocimiento definitivamente en la práctica, como lo veo, lo visionan también a nivel conceptual y ustedes lo ven pues a partir de la teoría de Nonaki Takeuchi, que no es solamente importante lo explícito, sino también aquello tácito que está en el quehacer y en la dinámica de trabajo. Entonces, quizás lo que te falta es dejar de pensar en lo que te falta y enfocarte en lo que tienes. Y creer siempre, por favor, en las ideas raras. De las ideas raras siempre vienen cosas súper positivas. En esos procesos se van a dar cuenta, va a venir gente con metodologías, ideas, van a surgir cosas súper raras, pero en un buen sentido, ¿cierto? Asociado a innovación, a novedad. Entonces, tenemos que estar súper dispuestas a tener esa abertura de mente, ¿cierto? Ser muy abiertas de mente para entender esas ideas raras. Entonces, eso era todo, equipo. No sé si tienen algún comentario final, qué les pareció, dudas. Pues vale, para mí la conclusión es la misma cada vez que termino de escucharte, y es que hay que hacerlo. Hay que aprender haciéndolo. Sí. Hay que aprender haciéndolo. Súper.
Sí, o sea, creo que como en la práctica, en ese aprender haciéndolo, es crear unos buenos objetivos de para dónde queremos ir con esa gestión del conocimiento, crear ese análisis de los procesos que son importantes para la fundación, crear esos rituales de acompañamiento, rituales de conocimiento, como ustedes van a llamarlo, quieran llamarlo, donde el equipo se sienta que están construyendo algo juntos y sistematizar y evidenciar esas informaciones que nazcan de esos espacios. Creo que eso es como el resumen de esta hora y 45 que estuvimos aquí. Yo le sumaría algo más y es que cuando en ese buscar, en ese continuo buscar y en leer todas estas necesidades institucionales y lo demás, llegamos a la conclusión de crear en la Fundación un área de gestión del conocimiento. Lo hicimos desconociendo muchísimo qué era lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Y yo personalmente tenía una idea un poco distinta de lo que es gestión del conocimiento y creo que hay una parte del equipo, de pronto quienes estamos en este ejercicio con Cubo Social, ya tenemos una mirada un poco distinta, pero quienes no han participado activamente de este proceso creo que tienen una expectativa y una mirada distinta. Y yo creo que ese ejercicio hay que empezarlo a hacer también con el equipo, o sea, el equipo hay que empezarlo a formar en qué es gestión del conocimiento, cuál es la expectativa con la creación de esa área en la institución. Porque yo he aprendido, pues hoy lo reconfirmo, así como decía Lisa ahorita, uno va sacando casi, redunda como en las conclusiones cada que va escuchando esto. Desde el año pasado veníamos preguntándole a externos que tienen esta área muy consolidada cómo funcionaba la gestión del conocimiento y definitivamente es un tema que si bien puede tener unos líderes que entran a organizar la información, a darle forma, a ese gráfico que tenías allí de los datos, luego uniditos en línea y finalmente en el cubo, ¿cierto? Si bien es cierto que habrán unos líderes que lleguen a ese cubo del conocimiento y a, esa y a promover ese tema de sabiduría, es un ejercicio de gestión del conocimiento de todo el mundo. O sea, eso fue lo que yo aprendí. O sea, la gestión del conocimiento no está en manos de Luz Estela y de Amparo y de Liz, como puede ser el imaginario que haya hoy en algunas personas del equipo. La gestión del conocimiento la hacemos todos, ¿sí? Y se valora el conocimiento de todos y se complementa con expertos de afuera, pero ese capital que hay adentro también hay que potenciarlo de una manera gigante y yo creo que ahí también tenemos que hacer una fuerza grande. Entonces, ratificó varias de los conceptos que ya he escuchado de otros expertos que nos han compartido su experiencia. Y como lo dice Liz, esto tiene que tener un plan de acción muy bien definido para que realmente se vuelva cultura, que es lo que buscamos. Eso es. Valentina, me haces un favor, me vuelves a repetir lo último que dijiste para que en lo que resumiste todo lo que fue la charla, crear objetivos desde gestión de conocimiento. Crear ¿Qué los fue lo otro que objetivos, se me pasó? ajá, lo ritual, perdón, la cadena de valor, ¿cierto? Analizar los procesos de los cuales va a emerger o van a ser ese conocimiento que vamos a discutir, crear esos rituales o encuentros, Rituales. eso, donde de forma colectiva se va no solamente a crear, sino a socializar lo que ya se hace, esa sabiduría institucional, y finalmente sistematizar esas informaciones y que esa sistematización vaya a parar a ese capital o material intelectual, a metodologías, productos, memorias, que ya sería, si se dan cuenta en ese proceso que fui mencionando, pasar de lo tácito a algo muy explícito como una metodología, por ejemplo. Ajá, muchas gracias. No, Valentina, y yo pues como ya cerrando pues como este ciclo de capacitación, yo retomaba como algo que tú cuando comenzaste la charla nos decías y lo tenías en una diapositiva. Si bien es cierto, en la fundación pues deben de haber unos líderes, ¿cierto? En esa parte pues me incluyo que me toca pues como lo de apoyos y si bien es cierto, uno tiene que como líder tener la experiencia, tener esa imitación y el ejemplo que uno le da al grupo, pero creo que también esto tiene que ser una corresponsabilidad, ¿cierto? No todo el mundo amándonos ni todo el mundo odiándonos, ¿cierto?
pero sí un trabajo en equipo, cuando estamos, tú lo decías, en lo de la parte de la gestión del conocimiento, que la información es acumulativa, que esto se va metiendo, es acumulativa y que el conocimiento es selectivo. Indudablemente tiene que ser así porque de hecho no habría tanta carrera, ¿cierto? Ajá. Pero que la sabiduría de uno se tenía que convertir en un arte. Y yo hoy con lo que tú nos enseñas y nos compartes, pues que siempre me pareció una gran admiradora tuya, esa capacidad para decirle al otro, esa claridad para decir cómo lo haces o en qué estás fallando o la organización, qué es lo que debe mejorar. Hoy a mí me queda como conclusión, y ahora lo retomaba otra compañera, esta gestión de conocimientos tampoco nos puede volver una mazamorra acá, que no tengamos como una razón de lo por qué les está montando la gestión del conocimiento, pero hoy sí hay claridad que todo el equipo de Fundación Óyeme, y es más, yo me atrevería a decir que desde la persona que te está recibiendo hasta la señora que te da el tinto y la dirección, todo el mundo tenemos que ser parte de esta gestión, porque es que ahí cuando nos hiciste esa evaluación, que en unas partes a uno lo pone a pensar, ¿cuánto hace que tú no haces esto? ¿Cuánto hace que tú estás en búsqueda de estrategias, de todo esto? Entonces yo creo que uno sí se debe replantear en qué parte vamos, qué no estamos haciendo bien y qué estamos haciendo muy bien, ¿cierto? Pero realmente, ahora ya tú lo decías, pues yo también pensé que gestión del conocimiento solamente era, vamos a lo teórico y listo, y amaciar y amaciar libros. Pero hoy veo que es otro tipo también de ejercicio que se debe hacer y se complementa, claro, con lo teórico, que es la que nos da el sustento y el soporte fundamental para nosotros poder discutir con autores, con todo lo que sirva o no sirva, ¿cierto? Entonces, hoy sí quedo como clara con esa parte y muchísimas gracias, Valentina, porque de verdad que he aprendido muchísimo, muchísimo de usted en todo lo que he podido como compartir durante este tiempo de capacitaciones. Ay, también a Junior. Linda, gracias. La admiración es completamente recíproca. Solo quería hacer un comentario de lo que dices y es que para aquellos que nos apasiona el conocimiento y la investigación, eh, sabemos, o por lo menos a mí eso me lo ha dejado pues la experiencia, un buen estudio científico siempre tiene esas dos características, la teoría y la práctica. O sea, es muy cansón leer un artículo, leer una investigación donde solamente te hablan de concepto, pero llévame eso a la práctica. Cuando te traen un estudio de caso, cuando te traen un experimento social, donde tú dices, uy, no, qué espectacular cómo consiguen transformar eso tan abstracto que en algunas oportunidades y principalmente en las ciencias sociales llegan a ser los conceptos en la práctica. Entonces, yo me sueño mucho que estos espacios y este proceso de gestión del conocimiento ustedes consigan, por ejemplo, escribir artículos científicos o investigaciones que hablen, sí, desde lo conceptual, sobre la metodología que utilizan, los conceptos, pero también un estudio de caso, una práctica, un experimento que se hizo a partir de una metodología de Óyeme, y ustedes demostrar que la práctica usted es tan profesional y tan líder en el segmento o en las organizaciones que trabajan con discapacidad auditiva, que otros pueden leer y aprender e inspirarse a obtener. Y eso me parece también que a nivel de crecimiento financiero es ganador. Por ejemplo, organizaciones como Fútbol con Corazón lo hacen, o sea, a partir del fútbol crearon una metodología y hoy en día la venden como franquicia social, hasta con fama, creo que es uno de sus clientes, por así decirlo, colegios, otras organizaciones. Entonces, eso que ellos lograron es justamente uno de los beneficios que siento que Óyeme tiene todo el potencial para hacer, y es llevar lo que ustedes ya tienen también incorporado y en la práctica y en lo conceptual para que otros puedan expandir el impacto y ustedes también pues obtener ese reconocimiento súper merecido de tantos años de trabajo. Entonces eso era como el comentario. Muchísimas gracias. Les comparo también el material por si de pronto quieren ver las diapositivas con más calma, detenimiento, alguna figurita que les gustó y se la quieren quedar ahí de reflexión. Y bueno, de nuestra parte era eso, equipo. Muchísimas gracias por la confianza, por la concentración y estar estas 2 horitas aquí tan activas. Cualquier duda, quedo súper a disposición. Gracias, Vale.
Un abrazo, feliz día. Muchísimas gracias, Valentina. Muchas gracias, Valentina. Seguiremos en contacto, seguirás sabiendo de nosotras. Sí, señora. Gracias, Valentina. Chao. Chao. Feliz día, niñas. Chao. Chaito a todas. Chao a todas, feliz día.